presión, porque las úlceras por presión van a ocasionar eso, úlceras, incomodidad al paciente y un tratamiento extra de lo que no tenía. Es triste porque un paciente que llega por cualquier circunstancia que usted está cuidando, que está atendiendo, y resulta que se le forman las úlceras, eso es negligencia del profesional, es enfermería, no del médico. Entonces, un enfermero tiene que evitar que a un paciente se le presenten las úlceras. Y sobre todo en los pacientes diabéticos, sobre todo en ellos, porque el paciente diabético no cicatriza bien. Entonces eso se le puede ir profundizando, porque el paciente que tiene que estar solucionando el problema que lo llevó al hospital, por ejemplo un coma diabético o una hiperglicemia brutal, entonces tiene que estar en el hospital y de repente usted se descuida y el paciente empieza con la úlcera, pues eso se le va a complicar. Entonces ahí va a haber problemas con los familiares y problemas con el hospital. Y a lo mejor a ustedes le van a terminar despidiendo. Lo van a terminar despidiendo. ¿Por qué? Porque no debe darse, porque los familiares se van a ir contra el hospital o la clínica y le van a poner una demanda de los tres. Este es la tren de Lemur en 45 grados de inclinación con cabeza inferior al nivel de los pies, que hace que la sangre retorne rápidamente al corazón, vaya a los pulmones, retorne al corazón y vaya al cerebro, para oxigenar el cerebro, porque el desmayo es la pérdida transitoria de la conciencia por un desfase en la oxigenación del mismo, del cerebro. De ahí viene el tren de Lemur, que es para personas que han tenido trauma craneoencefálico y que lo que se quiere evitar es que la sangre retorne para no incrementar la presión dentro del cráneo, porque todo trauma craneoencefálico podría provocar edema, y el edema es la hinchazón del encéfalo y eso aumenta la presión dentro del cráneo, la presión intracraneal. Entonces ahí pues se disminuye el impacto, además de simultáneamente el tratamiento médico con los medicamentos correspondientes para disminuir el edema y tomografía para ver las posibles consecuencias de ese trauma. Y vamos a hablar de esta, ¿no? Pues sí. Ya, entonces hoy que estamos domingo 25 de julio, ¿verdad? Estamos en el domingo 25 de agosto del año 2024, siglo, después de y vamos a continuar viendo las posiciones anatómicas. Nos toca revisar esta posición que se llama ginecológica o litotomía. La ginecológica en realidad es así, esa es la mesa moderna, pero este es un dibujo. Recuerden que este es un dibujo y ninguna mujer va a ponérsela con los pies hacia la luna, ¿verdad? Porque es incómodo, la sangre retorna y eso va a provocar hormigueo en las extremidades. La piernera debe ir a esta altura. Acá también es incómodo, ¿por qué? Porque si está sobre un fierro, la planta va a provocarle dolor en la fascia plantar y le va a provocar probablemente calambres en los músculos de la pierna, de las piernas. Entonces, las mesas tienen que estar acopladas así, con las pierneras cómodamente ubicadas, las piernas en las pierneras o estribos, las manos respectivamente reclinadas, el cuerpo no es posición de cúbito dorsal. Se interpreta que el cuerpo está sobre la mesa ginecológica y la nalga al borde de la mesa ginecológica, para poner en abducción las extremidades y poder poner la vulva, exponer la vulva para ser examinada. Esa vulva tiene que ser examinada primero por fuera, ver lo que pueda presentar la vulva. Si no presenta nada, pues lógicamente no pasa nada. Pero si presenta algo, por ejemplo, puede presentar a nivel del pelo púbico, puede presentar verrugas, puede presentar lunares, que aparentemente son lunares, pero son verrugas probablemente por papiloma humano, si es que ella ha sido contagiada del papiloma. Ya generalmente los maridos contagian a las esposas, ¿se entiende? A veces las esposas
contagian a los maridos. Entonces, y ver si hay algún otro tipo de lesión, úlceras que pueden ser provocadas por lesiones herpéticas, el herpes genital también causa eso, causa esas úlceras, verrugas, excrescencias, pólipos que haya. De ahí hay que revisar, entreabrir los labios mayores, revisar las mucosas de los labios mayores, revisar los labios menores por fuera y por debajo de la mucosa que está en la mucosa interna de los labios menores, ver si no hay una inflamación de los orificios de excreción de las glándulas de Kenny y Bartolino, y si hay una bartolinitis, ver cómo está el vestíbulo vulvar, ver cómo está el orificio de entrada a la vagina, porque himen ya no hay, pues ya no hay. Porque lógicamente, solo una mujer que ha tenido aunque sea una actividad sexual debe subir esta mesa. Una que no ha tenido actividad sexual no tiene por qué subir, salvo que tenga lesiones externas provocadas por tiña cruris, que es un hongo, producto del desaseo. Puede ser que suba a la mesa para ser examinada por el médico, pero de ahí no se puede introducir nada, porque una mujer que no ha tenido actividad sexual está, bueno, no me gusta utilizar el término, pero quiero decirlo, que se llama virgen, ¿no? Virgen, o sea, no ha sido penetrada. Entonces no puede el médico introducir ningún espéculo, que es el instrumento que se utiliza para examinar por dentro. A la mujer que ya ha tenido actividad sexual hay que examinar por dentro las paredes de la vagina, del conducto vaginal, y terminar viendo el hocico de tenca del cervix uterino y hacer el Papa Nicolau. Ver si el cervix está inflamado, si está irritado, si está ulcerado, hacer el Papa Nicolau, llevar a patología y determinar si tiene algún tipo de displasia celular, que sería un indicativo de que ya eso va camino a tumores benignos o tal vez malignos, ¿no? Entonces, para todo eso es la ginecológica. Y para atender el partito, que usted tiene que estar capacitado para atenderlo. Porque un enfermero que no aprenda a atender un parto, bueno, siempre con la guía del médico, el médico sabrá si le permite hacer un corte o episiotomía. ¿Sabe lo que es eso? ¿Ya? ¿Alguien me ha hecho eso? ¿Alguien ha parido vía vaginal? No puede salir, entonces ahí hay que hacer el corte. Se llama episiotomía. Es en diagonal o en diagonal, dependiendo del médico, ¿no? Pues el médico es derecho, corta así. Si el médico es zurdo, corta así. Ya. De cualquiera de los dos lados. Lo que no se debe cortar es así, porque eso se tiene que mantener intacto. Para evitar incluso el desgarro se tiene que cortar, porque se suele desgarrar justo en la parte media, debajo del periné. Entonces, antes de cortar las capas desde la piel, tejido celular subcutáneo, muscular, están alineadas, porque nunca ha sido cortada. Pero cuando se corta, se desalinea. Entonces, si usted aprendió a cortar, tiene que aprender a reparar para regresar la piel, el tejido celular subcutáneo, el muscular, y alinearlos nuevamente. Porque si usted los sutura así desalineados, esa pacharaca le queda chueca. Ahora el bate está aquí. Antes, en los tiempos antiguos, estaba en el piso. Entonces, si ahí se cae, ese producto va a tener trauma craneoencefálico tal vez. Y después, cuando ya crezca, va a estar... Otra vez le voy a hacer la pregunta. Describa la posición ginecológica. Y me va a empezar a decir, Fowler es una posición que se utiliza para pacientes en 45 grados de inclinación con respecto al piso, 45, para pacientes que tienen problemas respiratorios. Ahora, estos problemas respiratorios, por supuesto, dificultad para respirar, son causados no solamente por el sistema respiratorio, sino que usted como enfermero profesional debe saber que los problemas respiratorios podrían ser causados también por trastornos cardiovasculares.
cardiovascular. Y le hago un pequeño ejemplo nomás porque no le voy a ingresar a la parte médica. Pero cuando nosotros tenemos disnea respiratoria, puede ser por causa cardíaca y se denomina disnea cardíaca. Dificultad para respirar porque el corazón no está trabajando bien. Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, los pulmones están bien, pero la insuficiencia cardíaca le va a trastornar los pulmones y le va a provocar dificultad para respirar porque como el corazón no está bombeando correctamente la sangre por estar, lo que dice su nombre, la patología, insuficiencia, entonces no está oxigenando los tejidos de todo el cuerpo de manera correcta. Entonces se empieza, el paciente medio se mueve dependiendo del grado de insuficiencia. Por ejemplo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca y está sentado y de repente se para, da 2 pasos y se empieza a poner pálido y como que va a perder el conocimiento y tiene que volverse a sentar. Dificultad respiratoria, pero de origen cardíaco, porque el corazón no está bombeando correctamente, porque está insuficiente. ¿Se entiende? ¿Se está comprendiendo? Hola. Ya. Eso es. Entonces, para eso se utiliza. Entonces, el paciente que llega a emergencia con dificultad respiratoria tiene que ser investigado, pero primero tiene que ser puesto en la posición que corresponde y el médico empezar a poner, por ejemplo, si hay que poner oxígeno, hay que ponerle la mascarilla o la bigotera. Generalmente mascarilla, porque la bigotera como que no entra mucho. Y de allí, pues, dar los medicamentos, dependiendo, a examinar el pulmón, ocultar si no es por asma que tenga la dificultad respiratoria, y de acuerdo a eso ir haciendo los procesos de radiografías, de electrocardiograma, los antecedentes de hacerle la historia clínica, los familiares tienen que dar el reporte, si el paciente es cardíaco o es un problema respiratorio en sí, si es asmático o no. ¿Ya? Todo eso se tiene que averiguar en el momento, pero mientras tanto, simultáneamente tiene que darse la medicación, los médicos tendrán que hacer su trabajo ahí. ¿Ya? Los médicos prescriben, usted administra. Cuando ya ha pasado la crisis, el paciente tiene que estar en convalecencia, y para convalecerse la pone en posición de 30 grados, en posición de semi-Fowler. Pronuncie bien, no quiero escuchar mañana, el día sábado, que me diga flower, semi-flower o flower. Es Fowler y semi-Fowler. Semi-Fowler 30 grados, Fowler 45 grados. Ahora, cuando el paciente está convaleciendo pero necesita comer, ahí no va a comer, entonces tiene que regresarlo a esta posición y pasarle la mesita. Si el paciente puede comer solo, comerá solo. Si el paciente tiene un familiar y no puede comer solo, el familiar le dará de comer. Y si el paciente no puede comer y no hay familiar, le toca a usted. Porque dentro de las 14 necesidades de la Virgen, dice que una de ellas es la alimentación. Y usted es el enfermero que tiene que cumplir esas 14 necesidades dictadas por la Virgen. ¿Capisci? Listo. Entonces, la Fowler es para convalecencia, ¿no? Descanso, confort del paciente. Aquí le ponían antes, porque no habían las camas electrónicas de ahora, ¿no? Le ponían unas almohaditas aquí para que se flexione la rodilla para el confort. Y con manivela se le subía el espaldar. Ahora pues solamente con botoncitos electrónicos. Usted quiere al paciente ponerle así y lo pone como quiere, de acuerdo pues a la inversión de la clínica que quiere invertir en ese tipo de cama. Si no, pondrá las de manivela como en la antigüedad en los hospitales. Ya, esa es la posición de semi-Fowler. Caray. Salud. Eso no es salud. Eso es alergia. Sino que es costumbre decir salud, no sé por qué se dice salud. Eso también lo hemos instaurado en el Ecuador y en el mundo. Esa es la antigua, esta es la moderna. ¿Ya?
A la antigua sí nos tocaba poner a los pacientes para examinarles el asterisco, ¿verdad? Ver que no tenga... ¿Por qué? Esta posición, ¿cómo se la describe? El paciente se pone de rodillas con su tórax hacia la cama, con sus brazos entrecruzados para sostener la cabecita. Esa es la descripción antigua. Y su cadera levantada. Al levantar la cadera, pues lógicamente la nalga se abre como flor y se observa el orificio anal, el orificio externo del conducto anal. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza esta posición? Para ver las lesiones que pueda tener tanto en la región anal. Ahí voy a tener que usar un marcadoncito solamente para dibujarle. Mira, tanto para el orificio como acá, por ejemplo, si es un varón, si está así, entonces tiene acá los testículos y el peluche. Entonces, ver el asterisco y ver esta región de aquí que se llama región perineal, el perineo, entre la última parte del tubo digestivo y los genitales. Ahora, si es mujer, pues lógicamente tendrá la characa. A la inversa. Acá está el clítoris. Entonces, aquí está lo bajo. Ya.